Washington, D.C. no solamente es la capital de los Estados Unidos, es el lugar donde se han tomado miles de decisiones que han cambiado el curso de la historia mundial. Aquí en Washington, presidentes han declarado guerras, líderes han luchado por los derechos civiles de las personas y se han escrito leyes que rigen el país más poderoso del planeta. Esta ciudad guarda historias sorprendentes, secretos ocultos y una arquitectura llena de simbolismo. Hoy te llevaré a un recorrido que te hará ver esta ciudad con otros ojos. Desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, pasando por el Monumento a Lincoln y el Obelisco de Washington, conocerás un poco de la historia. Acompáñame en este recorrido por la ciudad de Washington. Antes de 1790, Estados Unidos no tenía una capital fija, lo que obligaba al Congreso de los Estados Unidos a reunirse en diferentes ciudades como Filadelfia y Nueva York. Y esto traía un problema: definir cuál sería el centro del poder de esta nueva nación. Fue entonces cuando dos de los padres fundadores más influyentes de los Estados Unidos se reunieron. Alexander Hamilton y Thomas Jefferson hicieron un trato secreto denominado el Compromiso de 1790. Esto se hizo a cambio de que el gobierno federal asumiera las deudas de los estados tras la guerra a la independencia. Así se acordó crear una nueva capital en un punto estratégico entre el norte y el sur. Así nació Washington, D.C., en tierras cedidas por Maryland y Virginia, y con un diseño revolucionario encargado a un arquitecto francés, Pierre L'Enfant. Su visión era impresionante, con avenidas inspiradas en París, una distribución geométrica y una arquitectura que reflejara la grandeza del nuevo país. El National Mall es el corazón simbólico de Washington, D.C. y de Estados Unidos. A lo largo de esta gran explanada de más de 3 kilómetros, encontramos monumentos que rinden homenaje a líderes, ideales y sacrificios que han marcado la historia del país. Comenzamos en el Capitolio, luego seguimos hacia el Obelisco de Washington, pasando por los memoriales que rinden homenaje a los caídos en las guerras, hasta llegar al Monumento de Lincoln. Este es un recorrido lleno de historia, sacrificio y legado. A mis espaldas se encuentra el Capitolio de los Estados Unidos. Es el símbolo del poder legislativo de este país y en este lugar se han debatido y aprobado leyes que han definido el curso de la nación. Ante la importancia de esta edificación, la primera piedra, llamada piedra angular, fue puesta por el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, el 18 de septiembre de 1793. En Washington, D.C. está prohibido construir rascacielos, ya que desde 1899 existe una ley que limita la altura de las construcciones para proteger la monumentalidad de la ciudad, y la cúpula del Capitolio de 88 metros se mantiene visualmente dominante gracias a esta restricción. Solo 3 estructuras lo superan, todas religiosas o con un valor simbólico, como son el Monumento a Washington, la Catedral Nacional y la Basílica de la Inmaculada Concepción. Si hasta el momento te gusta todo lo que hemos compartido en este video, recuerda suscribirte y compartir. Con 169 metros de altura, el Monumento a Washington es el obelisco más alto construido en todo el mundo. Este monumento fue construido en honor a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, pero su construcción estuvo llena de problemas. Si observas con atención vas a notar que la piedra cambia un poco de color en la mitad. Esto se debe a que en 1854 la construcción se detuvo por falta de fondos y no se pudo retomar hasta 1877, lo que ocasionó que tuvieron que usar un material diferente. El cambio se nota alrededor de los 46 metros de altura, donde se ve un mármol un poco más blanco. Desde lo alto se puede ver cómo Washington, D.C. fue diseñado para que sus principales monumentos estuvieran alineados en un eje simbólico de poder. Algunos creen que este diseño tiene influencias masónicas y esconde significados ocultos. Casa Blanca a mis espaldas ha sido el hogar de todos los presidentes de Estados Unidos, a excepción de George Washington, que vivía en su casa de Mount Vernon a orillas del río Potomac. Debajo de la Casa Blanca existe un búnker ultrasecreto, el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia. Fue construido durante la Segunda Guerra Mundial y se activa cuando el país está en peligro. Solo se ha usado en emergencias reales. Es tan confidencial que ni siquiera su tamaño exacto se conoce.
construido en 1922. Sus columnas se asemejan a un templo griego. Esto refleja la grandeza de Abraham Lincoln. Su estatua de mármol de casi 6 metros de altura transmite serenidad, pero también determinación. Este monumento no solamente honra a Lincoln. Aquí en 1963, Martin Luther King Jr. pronunció su histórico discurso I Have a Dream, consolidando este lugar como un símbolo de la lucha por los derechos civiles. Algunos dicen que si observas su rostro con atención, verás que un lado es más relajado y el otro más tenso. Simboliza la dualidad de su mandato, la esperanza de unir al país y la tensión de la guerra civil. La ciudad fue diseñada con una intención simbólica. El monumento a Lincoln, el obelisco de Washington y el Capitolio están perfectamente alineados. Desde el Lincoln Memorial hasta el Capitolio hay casi 3 kilómetros y justo en el centro se alza el obelisco de Washington como un punto de equilibrio visual y simbólico. Este monumento rinde un homenaje a los más de 16 millones de estadounidenses que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Cada pilar representa un estado o territorio que contribuyó al esfuerzo bélico y la fuente central simboliza la paz que se logró tras el conflicto. En total hay 56 columnas que representan los 48 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y 7 territorios de Estados Unidos que también participaron en el esfuerzo bélico. Precio de la libertad. En esta pared podemos observar 4.048 estrellas doradas. Cada estrella representa 100 americanos que sirvieron personalmente y murieron en la Segunda Guerra Mundial. Este es el monumento a los veteranos de la Guerra de Corea. Vemos una representación de cada uno de ellos durante la guerra. Y vemos también el muro en el cual se encuentran los nombres de los participantes durante esta Entre guerra. los árboles del National Mall, un grupo de soldados de acero inoxidable avanza en silencio. Son 19 figuras, casi fantasmas, marchando a través del terreno como si estuvieran en combate. Esto es un homenaje a los más de 5 millones de vidas que cambió un conflicto muchas veces olvidado. A un lado, un muro de granito negro refleja sus rostros y los multiplica, como un recordatorio de que nunca marcharon solos, y al fondo una inscripción contundente lo resume todo. Freedom is not free. La libertad no es gratuita. Este monumento honra a más de 36.000 soldados estadounidenses que murieron entre 1950 y 1953 en un conflicto que aún no ha terminado oficialmente. El monumento a los veteranos de Vietnam es tal vez uno de los más conmovedores de todo el National Mall. Porque no es un monumento o una estatua grande, es un muro en granito negro en el cual se pueden observar más de 58.000 nombres de los soldados caídos durante esta guerra. Este monumento no busca glorificar, busca recordar. Fue diseñado por Maya Lin, una joven de 21 años. Este muro negro emerge desde la tierra y sus nombres grabados están ordenados cronológicamente según la fecha de fallecimiento o desaparición, no por rango. Aquí no hay jerarquías, solo memoria. Con cada paso frente a este muro, el visitante ve su reflejo como un recordatorio de que esta guerra sigue dejando huellas. A unos pocos metros del río Potomac encontramos el homenaje a Martin Luther King Jr., inaugurado en el 2011. Este monumento está inspirado en una de sus frases, que era: de una montaña de desesperación, una piedra de esperanza. Por eso su figura parece emerger de una roca inacabada, simbolizando el trabajo pendiente en la lucha por la igualdad. Este monumento no solo conmemora su legado, sino que nos recuerda que la lucha por la justicia sigue vigente. De este modo termina este viaje por la ciudad de Washington. Vamos a seguir realizando muchos más viajes como este. Nos vemos en una próxima aventura. Recuerda suscribirte, darle like y compartir.